Mi nombre es Álvaro Beltrán. Este es el ejercicio de sistematización de experiencias en donde voy a explicar el diagrama que elaboré de la actividad anterior. Entonces, para este ejercicio de sistematización de experiencias, lo que tomé fue un ejercicio en clase que lo realizábamos de manera presencial, pero pues debido a la pandemia tuvo que ser, tuvo unos pequeños ajustes para que se pudiera realizar en las casas y ha resultado ser un muy buen ejercicio que lo realicé la primera vez hace un año cuando tan pronto se empezó la pandemia y ha funcionado bastante bien y lo he seguido haciendo desde entonces. Entonces, este ejercicio es un ejercicio en donde los estudiosos tienen que realizar una composición musical con instrumentos o más bien con elementos que tengan en sus hogares, que puede ser cualquier cosa, desde las palmas, como la misma voz, como puede ser el timbre o un palo o la escoba, lo que tengan a la mano para realizar una composición musical. Entonces, los aspectos culturales que se tuvieron en cuenta para este ejercicio es, pues bueno, principalmente los estudiosos, la mayoría son colombianos, pero he tenido en algunos casos estudiosos extranjeros. La última vez que lo realicé, conté con dos personas de Venezuela, pero llevan viviendo en Bogotá mucho, pues desde que arrancaron la carrera. Este ejercicio está hecho con estudiantes de sexto semestre. Ahora, algo interesante es que como la clase es de apreciación musical, pues he venido hablando con ellos de música pues colombiana, pero ellos ya tenían algún conocimiento de música autóctona, no solo los chicos colombianos, sino también como los venezolanos. Entonces eso también fue chévere como intercambiar esa experiencia de la música venezolana con la música colombiana. Ahora, estos estudiantes son de diferentes estratos sociales y uno lo identifica más es por la manera en que ellos hablan en clase. Ellos tienen unas expresiones bastante particulares a veces para expresarse y ahí es donde uno se da cuenta de los diferentes estratos de los que ellos son, pero es interesante ver que eso no tiene ningún efecto con sus compañeros, o sea, se tratan de igual a igual. Y esto es un trabajo en grupo en donde también ese acercamiento pues es muy interesante. Ahora, en los aspectos sexuales que tenemos, pues la actividad al ser propuesta pues para ser ejecutado con elementos de la casa, pues facilitó su desarrollo. Pues gracias a esto, los estudiantes que se encontraban en diferentes regiones del país se pudieron integrar al ejercicio de una manera muy fácil. Había estudiantes en Barranquilla, había una chica en el Amazonas, también habían otros en los llanos orientales y pues esto se apoyó gracias a que los estudiosos grabaron sus partes con el celular, algunos utilizaron cámaras y gracias al internet ellos lograban entregar sus partes y ensamblarlas para armar el ejercicio. Entonces esto nos ayudó a tener dichas composiciones. Ahora, la persona que estaba en el Amazonas, la chica que estaba en el Amazonas fue la que tuvo más dificultad para la conexión de internet porque la cobertura ya no es muy buena, entonces a ella a veces le tocaba hacer ciertas maromas para lograr entregar los trabajos y en especial este, que se demoró un poquito más, tocó darle un poquito más de tiempo, pero la chica se esforzó mucho y logró entregar su parte y el ejercicio salió muy bien. Ahora, tenemos unos estudiosos que quisieron hacer el trabajo de forma individual, pero hay que resaltar que el trabajo lo hicieron individual, no porque no se llevaran bien con sus compañeros, sino porque tenían clases que se cruzaban cuando se reunían, o incluso algunos chicos tenían trabajos y no podían reunirse con sus compañeros. Entonces esto hizo que hicieran el trabajo de forma individual. Ahora, los aspectos políticos.
Esto al ser un trabajo en grupo y sobre todo al ser un trabajo de composición musical, se requería tener una persona que organizara a sus grupos, o sea, que fuera un líder de grupo, como el director de orquesta, por así decirlo. Entonces, entre ellos mismos seleccionaron quién iba a ser el director de cada uno de los grupos. O sea, yo no lo impuse, ellos mismos de manera democrática lo escogieron. Y vale aclarar que los que quedaron de líderes son las personas como más extrovertidas, los que siempre hablan, los que siempre participan, los más propositivos. Ellos mismos quedaron de directores de grupo y con eso empezaron a practicar, empezaron a ensayar sus composiciones y después las juntaron y armaron la composición. Ahora, al ser un trabajo en grupo, a veces el líder tiende a pensar que está por encima de los demás, pero este no fue el caso. Todos los estudiosos se comportaron de buena manera, tuvieron un buen trato entre ellos y pues eso hizo que sus partes entraran en el tiempo que era y pues que tuvieran cierto ritmo o cierta métrica musical. Entonces eso también fue muy bueno. Ahora, el trabajo era libre, ellos podían seleccionar el estilo de música que quisieran hacer, podían usar los elementos que quisieran, el profesor simplemente planteó el ejercicio y los dejó a ellos, a su juicio, cómo podría salirles mejor. Sin embargo, aún así, sin tener algún tipo de regla, ellos acudían a mí en cuanto a alguna pregunta de si podía participar algún familiar o si podía participar algún amigo, como si yo fuera como el director el delegado de rifas, juegos y espectáculos, por así decirlo. Acudían a mí era para preguntar cosas adicionales, entonces digamos que a mí me tenían como, aún así me veían como encima, como la figura del profesor, y pues eso también fue chévere porque en ningún momento se sintieron como si yo los estuviera frenando o, o haciéndoles más complicado el ejercicio. Entonces ellos a mí igual me veían como la figura a seguir y pues a respetar en todo momento. Ahora, en los aspectos económicos, pues tenemos estudiosos que son de diferentes estratos sociales, desde el estrato 2 hasta el estrato 5, pero digamos que esto para este ejercicio no representaba ninguna ventaja o desventaja, por lo que les comentaba, los instrumentos para este ejercicio podían ser las palmas, podía ser el timbre de la casa. Un estudioso utilizó el horno microondas, las teclas que emitían un pito, lo utilizó. Otro estudioso utilizó la bicicleta para hacer como si fuera un instrumento de percusión. Entonces fue interesante eso. O sea, el estrato aquí no daba privilegios, ¿sí? Ahora, algo que sí puedo decir es que algunos estudiosos tenían instrumentos musicales. Entonces, algunos los utilizaron en ejercicios, instrumentos como guitarras o teclados, organetas. Entonces, algunos sí tenían estos instrumentos y los incorporaron al ejercicio. En cuanto a los aspectos ambientales, pues obviamente debido a la pandemia pues, que estamos viviendo en este momento, pues la clase tuvo que transformarse a manera virtual. Nadie puede salir de la casa, nadie podía salir de la casa hace un año y pues ahora se puede, pero pues obviamente con los respectivos cuidados para evitar la propagación de la enfermedad. Pero bueno, como se cambió la modalidad, yo tuve que empezar a transformar muchas cosas para que la clase no se volviera aburrida ni se volviera monótona y pues aproveché con este ejercicio también como para crear momentos de desestrés de los estudiantes. Los estudiantes hace un año que fue cuando empezamos la pandemia, pues el encierro fue mucho más complicado de lo que es ahorita y el estrés que ellos manejaban era muy grande y se sentían solos en sus casas. Entonces este ejercicio los ayudó como a soltarse un poco, a comunicarse mejor con sus compañeros
y a divertirse, que era lo que yo más buscaba. O sea, no solo que aprendieran la teoría, sino que se divirtieran un poco. Y así fue. Entonces, por eso es que este ejercicio lo he venido repitiendo, se ha venido sistematizando porque los estudiosos, al conocer la teoría musical, pues la empiezan a aplicar de distintas maneras y comprenden mejor cómo funciona la música. Entonces, ellos de verdad se divierten mucho realizando este ejercicio y se, se puede evidenciar también cuando invitan a amigos o familiares a ser parte de él. O sea, le han cogido como gran cariño a este ejercicio musical, que cuando invitan a personas externas a la universidad a participar, pues también es algo muy chévere de observar y de apreciar, como que se genera más unión entre amigos y familiares, entonces también es muy chévere esto. Entonces, la música se ha convertido como en esa herramienta para que los estudiantes escapen de este problema que estamos viviendo a día de hoy y están disfrutando, están aprendiendo teoría musical, están aprendiendo cómo se hace una canción o técnicas para hacer canciones y las están aplicando aún sin saber tocar un instrumento, sino que, como les digo yo en clase, la música puede salir de cualquier lado y ellos lo están haciendo realidad. Muchas gracias por su atención y hasta luego.